Bueno, el tema de hoy es el teorema del sándwich, el cual nos ayudará a poder calcular ciertos tipos de límites de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el enunciado del teorema del sándwich, el cual nos dice que si existe un intervalo i que contiene a x0, tal que para toda x diferente de x0 en ese intervalo i, resulta que la función g de x va a estar acotada entre otras dos funciones, la función f de x y h de x. Y además nos dice que si el límite de la función f de x y h de x existe y ambas x están aproximando al mismo número de x0 y resulta que sus límites son iguales al mismo número L, la conclusión de este teorema es que el límite de la función que está acotada entre estas dos, en este caso g, será igual al mismo número L. O sea que si yo puedo, digamos, acotar una función entre otras dos y puedo encontrar de una manera muy simple el límite de esas otras dos funciones y resulta que es el mismo número, entonces en consecuencia, ese valor que encontré o ese número, que era el límite de las otras dos, también será el límite de la función que está acotada. Para poder deducir o explicar este teorema, básicamente necesitamos conocer las hipótesis de este teorema. Y las hipótesis son las siguientes. Primero, que vamos a tener un acotamiento de nuestra función, que una función g de x va a estar acotada entre otras dos, la función f de x y la función h de x. Y no solo va a estar acotada, también tenemos otras dos hipótesis, que vamos a conocer el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x y vamos a conocer que su valor va a ser L, existe y va a ser el número L. Y que además voy a conocer el límite cuando x se aproxima a x0 de la otra función que está acotando, que es h, y va a ser igual al mismo número L. O sea, vean, ambos límites se aproximan al mismo número x0 y ambas dan como respuesta L. Esas son las hipótesis de nuestro problema. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, se supone en teoría que a estas alturas ya hemos visto los límites de definición formal. Aplicando una definición formal, demostramos que efectivamente el límite existía. Entonces, si una de las hipótesis de este teorema es que el límite de f de x existe y es igual al número L, es decir, el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x existe y es igual a este número L, lo que quiere decir en este caso es que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Acostumbramos poner delta mayor que 0, pero debido a que vamos a tener dos límites en esta ocasión, para hacer una diferencia entre las dos deltas, voy a llamar a esta delta 1. Va a existir una delta 1 que va a ser mayor que 0, tal que lo que se va a cumplir es que f, valor absoluto de f de x menos L, va a ser menor que esta epsilon dada. O sea que para una selección de delta en términos de una epsilon dada, voy a poder satisfacer esta desigualdad. Esta desigualdad ya sabemos más o menos a estas alturas qué significa, y si no, pues ahorita lo explicaremos nuevamente. Esta desigualdad se puede reescribir de otra manera, es decir, se puede ver cómo, aplicando la propiedad de que el valor absoluto de A es menor que B, se puede escribir como A es menor que B y al mismo tiempo mayor que menos B. Entonces, aplicándole ese resultado a esta desigualdad, se puede ver como f de x menos L va a ser menor que epsilon, mayor que menos epsilon. Sumando más L en cada elemento de esta desigualdad, podríamos ver que esto quedaría como f de x va a ser mayor que L menos epsilon y al mismo tiempo menor que L más epsilon. Entonces, como la hipótesis de este teorema es que el límite existe, tiene que cumplirse toda esta parte que estoy colocando aquí. Y no solo para este límite, también tiene que cumplirse para el otro. Es decir, el límite, aquí el límite, cuando x se aproxima a x0, de h de x debe ser igual a L. Es decir, ocurre exactamente lo mismo por definición formal, que para una epsilon o cada epsilon mayor que 0, existe un delta, pero aquí lo vamos a llamar delta 2 para diferenciarla del otro, mayor que 0, tal que
Ahora lo que se debe cumplir es que el valor absoluto de h de x menos L sea menor que esa épsilon dada. Y aplicando exactamente este mismo resultado, yo la puedo reescribir como h de x se encuentra encerrada también en L menos épsilon menor que L más épsilon. Recuerden que si la hipótesis es que estos dos límites existen y es igual al número L, estamos garantizando que estas dos partes se cumplen, la parte en color rojo y la parte en color azul. Ahora, ¿qué quiere decir esto gráficamente? Y además, ¿qué quiere decir esto del intervalo I? O sea, ese intervalo I, ¿qué nos quiere dar a entender? Para ello, me voy a apoyar de una pequeña figurita, lo que es en GeoGebra, como la que tengo aquí mostrada. Tengo ahí una representación un poco rústica de lo que son tres funciones, G, H y F. Eso es la primera hipótesis. La primera hipótesis de este teorema es que G de X se encuentra acotada entre H de X y entre F de X. Es decir, que lo que está ocurriendo es esto que están observando en la figura. Vean cómo la función G se encuentra encontrada entre H y entre F. Entonces, si el límite de F existía, lo que quería decir es que estaba ocurriendo la parte en color rojo. Esta pequeña parte en color rojo, que nos estaba diciendo que para una delta 1 mayor que 0, esta desigualdad de valor absoluto se cumplía, que daba a entender que tenía esta forma. Eso quiere decir lo siguiente. Que vamos a poder crear un intervalo, vamos a pensar en ese intervalo que va a estar por acá, y va a llegar hasta esta parte. La parte de aquí va a ser x0 menos delta 1. Y la parte de aquí va a ser x0 más delta 1. Y voy a llamar a esta parte que está aquí L menos épsilon. Y a esta parte que está aquí L más épsilon. Recuerden que lo que queremos verificar que se cumple es que efectivamente f de x se encuentra entre L menos épsilon y L más épsilon. Ahora, esa delta 1 que existía mayor que 0 quiere decir que lo que origina gráficamente es este intervalo. El intervalo que va a ir de x0 menos delta 1 hacia x0 más delta 1. Y lo que me está dando a entender es que yo puedo tomar cualquier valor de por aquí, por ejemplo, por acá, o por acá, o por aquí, o por aquí, cualquiera de este intervalo, pero no a x0. Entonces, si yo tomo cualquier valor de ese intervalo, por ejemplo, tomar a este valor, este numerito, si yo lo selecciono, que se encuentra dentro del intervalo delimitado por estos dos elementos, es al que voy a llamar x, ese número. Y lo voy a evaluar en mi función, por ejemplo, f. Es decir, voy a ir subiendo poco a poco, hasta topar a la función f. Ya la topé y quiere decir que voy a quedar por acá. Vean, empatamos a la función f y esta parte, este puntito, esto es la representación de f de x. Y es lo que quiere decir, si yo tomo un número en este intervalo delimitado por x0 menos delta 1 y x0 más delta 1, lo que ocasiona es que cuando yo evalúe este punto seleccionado en la función, en este caso f, lo que va a pasar es que va a caer en el intervalo limitado por L menos épsilon a L más épsilon. Es decir, se cumple esta parte, lo que me da a entender que efectivamente me estoy acercando a ese número L, lo que quiere decir que el límite existe. Y lo mismo ocurre para la otra desigualdad. Por ejemplo, si yo selecciono ahora la otra desigualdad que nosotros teníamos anteriormente, si ustedes la recuerdan, era que existía un delta 2 mayor que 0 y ocasionaba que se formara esta desigualdad. Nuevamente, lo que nos está dando a entender es que está ocurriendo lo siguiente. Vamos a tener otro intervalo. Por ejemplo, pensemos que va a llegar hasta aquí y esta parte va a ser x0 menos delta 2 y va a llegar hasta esta otra parte y este va a ser x0 más delta 2. Vean, es un intervalo diferente. Pero ahora lo que me está diciendo ese segundo delta 2 es que en esta ocasión yo puedo tomar cualquier valor de por aquí, o de por acá, o de por acá, y así sucesivamente. O de por aquí, o de por acá, de aquí, o de este lado, o de este lado. Cualquier valor de aquí yo puedo tomar. Supongamos que
A mí se me ocurrió tomar, no sé, el valor de por acá. Este valor de por aquí también lo voy a llamar X. Y lo voy a evaluar en la función H. Entonces voy subiendo, voy subiendo. Al ir subiendo es que lo estoy evaluando en la función H. Llego, topo H y veo que el valor que le corresponde en el eje Y va a ser este. Voy subiendo, me voy moviendo, lo empato. Este va a ser este puntito que salió aquí. Este va a ser H de X. Y lo que me está diciendo es que si yo tomo cualquier valor de estas líneas azules que están limitadas entre x0 menos delta 2 a x0 más delta 2, lo que ocasiona es que cuando yo tome cualquiera de esos valores llamado x y lo sustituya en la función h, va a acercarse también al número L, lo que quiere decir que efectivamente el límite existe. Y noten ustedes también que si yo observo que desde esta parte, vamos a ponerlo de otro color, si yo observo desde aquí, digamos, desde toda esta línea en color verde, hasta por aquí, por ejemplo, vamos a pensar de esta línea en color verde, toda esta parte que está aquí es ese intervalo I que menciona el teorema. El intervalo I lo que está diciendo es que en toda esta parte ocurren estas tres cosas. Que la función g de x está acotada entre estas dos, entre h de x y f de x. Y además, que se está dando el intervalo de x0 menos delta 1 a x0 más delta 1, que ocasiona que el límite de f exista. Y además, está dando el intervalo de x0 menos delta 2 al intervalo x0 más delta 2, que ocasiona que el límite de h exista. Todo tiene que ocurrir en ese intervalo i. Entonces, esa es la parte que explica el teorema. Pero algo más que tenemos que prestar atención aquí es lo siguiente. Tenemos dos deltas, delta 1 y delta 2. ¿Qué pasaría si yo escojo a la delta más pequeña de las dos? Es decir, delta va a ser igual a la mínima entre delta 1 y delta 2. Claramente se puede ver o apreciar que la más pequeña entre estas dos, o sea, ¿quién originó el intervalo más pequeño? Es el que está aquí. De aquí hacia acá. ¿Y este quién lo determinaba? Delta 1. Entonces, lo voy a borrar tantito y voy a pasar a llamarlo simplemente delta. X0 menos delta y X0 más delta. Esta va a ser mi delta porque es la más pequeña. ¿Pero por qué escogí a la más pequeña? Porque noten ustedes que en este intervalo que está en color verde, que va de aquí hacia acá, están ocurriendo todo. Que en ese pequeño intervalo se da el acotamiento de la función y además cualquier número que yo seleccione en este intervalo, tanto la función f, cuando yo la evalúe en cualquiera de esos puntos, se va a acercar a ese número L, y también la función h, si yo tomo cualquiera de esos valores, también se va a acercar al número L, o sea que el límite de ahí existe. Lo que quiere decir es que está ocurriendo esto básicamente. Tanto se cumple lo de h y f, es decir, que f de x se cumple, que va a ser mayor que L menos epsilon, pero al mismo tiempo que va a ser menor que L más epsilon. ¿Por qué dejé todo este espacio? Porque también está satisfaciéndose esto para h. Y yo sé que h es más grande que f. Es decir, voy a poner aquí a h de x. Bueno, les voy a dibujar toda la desigualdad completa. Lo que está ocurriendo es que sería lo siguiente. Y dense cuenta ustedes cómo eso es lo que está diciendo, que f de x se encuentra encerrado entre L menos epsilon y L más epsilon, o sea que el límite existe, lo que explicamos hace un momento, que h de x, si yo tomo cualquiera de este intervalo en verde, también se cumple que está encerrado entre L menos epsilon y L más epsilon, por lo que expliqué anteriormente, pero como g de x se encuentra acotada en este intervalo entre f y h, entonces también g de x, vean que cualquier valor que yo tome de aquí y lo evalúe en g de x, por ejemplo, esta parte, si yo tomo este valor que le corresponde, vean cómo está en el intervalo, este valor también se va a ir acercando a lo que es, vean, también se va acercando al número L. Es decir, que también g de x se encuentra encerrado entre L menos epsilon y L más epsilon. Le pongo el mayor igual que y el menor igual que porque es por la hipótesis de que está acotada. Entonces, recordemos que en números reales había una propiedad que se llamaba la ley transitiva,
que nos decía que si A era menor que una cantidad B y al mismo tiempo B era menor que una cantidad C, consecuencia, A era menor que C. Entonces, aplicando esa ley transitiva, yo puedo reescribir esta desigualdad de la siguiente manera, que G de X es mayor que L menos epsilon y al mismo tiempo menor que L más epsilon. Y yo sé que esta parte se puede reescribir de la siguiente manera. Si me paso, vemos anteriormente que el valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon se podía reescribir de esta manera. Pero ahora en lugar yo de tener a f de x, ¿a quién tengo? A g de x. Es decir, que yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Esta parte se puede escribir como valor absoluto de g de x menos L va a ser menor que epsilon siempre y cuando delta sea mayor que 0. O sea que estamos en este intervalo. Lo que quiere decir que el límite existe de g de x y cuando x se aproxima a x0 de g de x, va a ser igual al número L. Eso es lo que me está dando a entender que efectivamente me estoy acercando a ese número L. Eso es lo que quiere decir el teorema del sándwich, que si yo puedo acotar una función y puedo encontrar de una manera muy, muy sencilla el límite cuando x se aproxima al número x0 de h de x y es igual a un número L, y también puedo encontrar de una manera muy fácil el límite de f de x cuando x se aproxima a x0, y me da el mismo número L, la consecuencia es que la función que quedó acotada, es decir, G, va a tener como respuesta ese mismo número L cuando esté buscando su límite. Eso es lo que quiere decir el teorema del sándwich. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que ustedes puedan entender todavía mejor el funcionamiento de este teorema del sándwich.